Hablemos de las actualizaciones de nuestro G-Code, comenzando con Jungkook, quien estuvo activo en redes, comenzando por Instagram y también en Weverse, donde deseó a ARMY un feliz chuseo, una actividad que se celebra en Corea. También respondió a la linda carta que escribió J-Hot, donde le decía que lo había hecho bien y que claramente él también lo estaba haciendo bien. Recordemos que falta tan solo un mes para que J-Hot esté de regreso. Y por si ustedes no lo sabían, como ya lo dije en videos anteriores, J-Hot es uno de mis favoritos, por lo cual su regreso es algo que espero con las mismas ansias que el regreso de nuestro J-Hot. Jimin también estuvo activo en redes sociales, pero solo le dio un like a una publicación de Instagram de Taehyung, donde este celebraba el primer año de su lanzamiento de su álbum. El día de hoy también tuvimos una actualización sobre la vida militar de nuestro chico. Jimin y Jungkook fueron vistos en estas fotografías con sus uniformes militares y con el cabello rapado. Teníamos entendido que ya les había crecido un poco, pero al parecer nuevamente se los mandaron a cortar, o quizás fue decisión suya, pero aquí los tenemos. En estas fotos vemos sus cumpleaños y algunos datos de ellos, como también los objetivos que tienen ahora en la quinta división. En el caso de Jimin dice, no hacernos daño, y en el caso de Jungkook, hagamos lo que tenemos que hacer y trabajemos más duro en todo lo que podamos. Definitivamente, tener a ambos en estos momentos es algo que deseamos con muchas ganas, pero al menos poder ver sus actividades o sus actualizaciones dentro del ejército es algo con lo que por el momento nos conformamos. No podemos evitar sentirnos orgullosos de todo lo que ambos han estado logrando dentro del ejército. Recordemos que Jimin obtuvo primeros puestos y diploma, al igual que Jungkook, que ha recibido varios elogios porque estuvo dentro de la cocina militar, un trabajo que para las personas que ya han pasado por eso dicen que es mucho más difícil, porque se levantan más temprano que todos y se acuestan últimos. Así que sí, nuestro Jikot lo viene haciendo excelente y dejando la valla muy alta. Ahora, hablemos de un tema algo preocupante. Sé que quizás muchos ya lo han visto en otros canales y están enterados de la situación. Antes que nada, les quiero decir que realmente esto no es algo que podamos catalogar como grave, pero sí preocupante, ya que no pasó absolutamente nada, no pasó ningún incidente, pero es preocupante porque nos demuestra lo expuesto que pueden estar los chicos. Me refiero al G-Code, pero también abarca al grupo en general. Comencemos hablando de este tema que ha surgido recientemente, y es que una persona en Twitter, una fan de Japón del otro shit, salió a hacer su narrativa, diciendo que ella estuvo en el restaurante donde Jimin y Jungkook comieron en Japón. ¿Cuál es el verdadero problema con todo esto? Es que esta persona repetía que ella hubiera deseado que en lugar de Jimin esté Taehyung. Incluso dijo que ella es feliz imaginándoselo. Antes que nada quiero aclarar algo que lo he dicho desde los inicios. Por más que yo crea absolutamente en el G-Code, nunca he dicho que yo tengo la verdad absoluta. Siempre les digo o analizo desde mi punto de vista, más no de la verdad porque no la tengo en absoluto. Me guío de lo que veo, de lo que Jimin y Jungkook dicen, de lo que ambos nos transmiten o nos muestran a través de sus acciones. Por lo tanto, yo no puedo juzgar con quienes interactúan ambos. Claramente estoy feliz cada vez que Jimin y Jungkook salen juntos, se les ve en las calles o simplemente están los dos el uno al lado del otro. Pero cada vez que ambos deciden salir con sus respectivos amigos o personas externas, aquello también me llena de felicidad, porque me da un poco de alegría saber que a pesar de sus vidas y sus agendas apretadas, tienen el tiempo de pasar un momento agradable con las personas que no están dentro del entorno del entretenimiento, o que si lo están, ellos están en un momento donde simplemente son ciudadanos normales compartiendo entre amigos. Espero haberme dejado entender con esto.
Nosotros como fans no mandamos en absoluto en la vida de los artistas, muy independiente de nuestras creencias. Lo que ellos hagan es algo que nosotros debemos respetar, más aún cuando no le hacen daño a nadie. Esta persona ha activado varias alarmas porque no es la primera publicación que hacía. Tenía muchas publicaciones, pero siempre entre ellas hablando de su shit, pero de alguna manera metiendo a Jimin, lo cual es realmente ridículo. Muchos se han sentido alarmados y ofendidos por esta muestra que esta persona ha hecho, porque de alguna manera nos da a entender lo expuesto que están los chicos. Como dije, en este caso no pasó nada grave, pero imagínense que esta persona, por su odio o su resentimiento hacia Jimin, hubiese hecho algo al estar en el mismo espacio. Porque sí, seamos conscientes y seamos sinceros, las shippers de ese shit en su mayoría odian a Jimin, lo consideran una molestia porque sienten ellas en su imaginación ridícula que Jimin interfiere en su shit. Sienten que Jimin es un estorbo, como ellas mismas lo han catalogado en varias oportunidades. Por ello es un poco peligroso que los chicos hayan estado expuestos a esa situación, porque no sabemos el tipo de persona que son ni qué podrían hacer. Como dije, Jimin siempre ha sido atacado por estas personas. Han sacado cosas de contexto para perjudicarlos, han creado cuentas en Twitter donde lo han acusado de estar con tal persona, de obligar a Jungkook a hacer tal cosa, de imponer sus berrinches según ellas, simplemente porque dicen que Jimin es el favorito de la empresa, y por ello ellos avalan que Jimin obligue a Jungkook a grabar con él y hacer contenido, lo cual está más que comprobado que es ridículo y carece de fundamentos. Hasta aquí vamos a dejar este tema y seguiré informando si hay algún otro cambio o salen otras personas a comentar incoherencias. Lo único que tengo que decirles es que por favor no crean todo lo que ven en redes sociales. Se los he dicho muchas veces, incluso que cuando yo hablo de un tema y no me creen en absoluto, váyanse a otras cuentas que tocan estos temas y verifiquen ustedes mismos. No se dejen guiar por solamente una idea, porque muchas de ellas solo quieren perjudicar a una persona en específico. Si eres fan del G-Code, estoy segura que ya lo has vivido. Estas personas en más de una ocasión han intentado perjudicar a Jimin sacando las cosas de contexto, colocando palabras en su boca que él nunca dijo, haciendo malas traducciones y entre otras cosas. Claro que también Jungkook ha sido víctima de estas personas que dicen amarlo pero que no soportan que interactúe con Jimin, diciéndole que es un infiel, que no respeta a su pareja y entre otras cosas fuera de contexto y totalmente ridículas. Lo último que puedo decirles es que esta madrugada tendremos el último episodio del programa de viajes del G-Code y por supuesto que hablaré de ello y analizaremos a partir de ahora cada momento de nuestros chicos, desde el primer capítulo hasta este último. Hablaremos de esos detalles que quizás pasaron desapercibidos en algunos momentos y de esas escenas que nos dejaron sin palabras, no solo a nosotros, sino que a todas las personas que tuvieron el privilegio de verlo. Pero aunque los capítulos terminan aquí, aún nos faltan algunos detrás de cámaras, pero solo serán de 10 o 15 minutos. Pero para nosotros es suficiente con tal de poder ver al G-Code juntos.